Bueno, Rodrigo, bienvenido. Eh, lo primero que nos gustaría es preséntate un poco, ¿vale? Y para que la gente se ponga un poco en contexto de quién eres. Bueno, soy Rodrigo Casaniti, director de la clínica Cogales junto a Cristina, que es logopeda, y, y estamos aquí en Alicante y bueno, estoy encantado de que me hayas invitado, Alejandro. Grande ahí. Muy bien. Tú, sobre todo, en tu día a día, ¿qué funciones desempeñas? ¿De qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poco. Bueno, yo hago una fisioterapia convencional, pero soy fisioterapeuta, especializado en posturología también, hago cosas de osteopatía y bueno, intento buscar siempre el tratamiento de mis pacientes de manera holística, ¿no? Siempre es que detrás de todo este concepto de la medicina actual, eh, yo creo que muchas veces hay un concepto muy errado en el tratamiento, que es que el síntoma se considera una patología. Yo siempre intento ir a la causa de los problemas. Entonces, bueno, siempre estoy ahí en la búsqueda de metodologías nuevas y de herramientas que me permitan de la manera más efectiva llegar al mejor resultado con cada paciente. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque es verdad que la medicina hoy en día, una parte de la medicina se basa muy en el, bueno, pues tómate esta pastillita o hacemos esta intervención y el problema está resuelto. Pero claro, ahí lo que dices tú se está confundiendo muchas veces un síntoma con el origen del problema, que muchas veces es un origen de funcionamiento. Algo no está funcionando bien y por tanto el cuerpo te lo expresa, te informa, ¿no? Pero ah, Exactamente. tú tienes bastante experiencia en tu clínica, ¿no? Y has visto a muchos pacientes. Y sabes un poco por dónde van los tiros en lo que se, por lo menos en España, ¿no? O en Alicante. Entonces, hay como dos grandes corrientes, ¿no? En la fisioterapia. Yo veo que hay fisioterapeutas que se centran mucho en maquinaria, ¿no? En compran material muy sofisticado, material de última generación, que incluso hay médicos que no tienen ese material. Y poco menos que parecen médicos, ¿no? Especialistas. Y luego hay otra corriente de fisioterapia que se basa más en mejorar la función a través del cambio de hábitos, el movimiento. Es verdad que mucho fisioterapeuta se ha tirado por el tema del movimiento, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso. ¿Dónde te sitúas tú y qué piensas de cada corriente? Bueno, el principio uno cuando termina la carrera, yo ya llevo unos cuantos años en esto, te enseña a pensar de manera holística, ¿no? Pero muchas veces te faltan herramientas, no tienes los conocimientos. Pero una vez que te vas dando cuenta que lo que hablábamos recién, ¿no? De que cuando tú tienes que llegar a un tratamiento holístico, un tratamiento que quieres que sea lo más efectivo en la menor cantidad de sesiones posibles, tienes que buscar la manera de mejorar esa calidad. Entonces, bueno, al principio uno aboga por la tecnología, aboga por todas las herramientas de marketing que uno también tiene para poder también difundir y todo eso. Pero luego llega un momento también que uno al final eh, termina analizando, ¿no? Todo eso. Porque claro, por ejemplo, eh, te voy a dar un ejemplo que creo que lo hemos hablado más de una vez. Una persona que me viene con una epicondilitis y es jugador de pádel, bueno, es obvio que tenga ese problema. Pero si viene alguien con una epicondilitis que es del lado izquierdo, pero esa persona es diestra y no concuerda con ningún cuadro, ahí hay que ver, porque esa epicondilitis viene por algún otro lado. La epicondilitis es un síntoma. Entonces, yo lo que he abogado en realidad es a buscar herramientas que, combinándola un poco con la tecnología que ya tenemos todos los fisioterapeutas, o en su gran mayoría, buscar herramientas que te ayuden a encontrar también ese origen del problema y tratarlo de manera holística. O sea que yo he empezado con una visión muy tecnológica y luego al final va mezclando, ¿no? Porque cada paciente necesita una cosa diferente, no siempre necesita eh, la indiva o no siempre necesita todo eso. Muchas veces necesita una activación muscular o necesita mandar a esa persona a un entrenamiento específico o hacer algún deporte o bajar los niveles de estrés que la gran mayoría tenemos,
Y esa es otra de las consecuencias, ¿no? Porque si nosotros tenemos una persona con estrés, ¿de qué nos sirve hacer una sesión cada 2 o 3 semanas si esa persona no intenta cambiar los hábitos, si no hace deporte, si no se mueve, si no hace cosas que le guste y solamente hace cosas que están obligadas por todo el sistema que tenemos, pues es bastante complejo. Entonces yo me sitúo en esa parte de visión holística que si bien se basa un poco en tecnología, intento buscar la manera más efectiva de solventar todos los problemas que tiene la persona que al final te viene a buscar. Vale, genial. Em, ¿dónde metemos? Primero, ¿cómo conoces la redactación? ¿Vale? ¿Cómo entras tú en contacto con el mundo de la redactación? Y ahora luego te pregunto un poco por tu actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo conoces tú la redactación? Cuéntanos. Bueno, la adaptación la conozco porque estuve 2 años trabajando en el Hércules y ahí conocí a un profesional que me descolocó un poco lo que hacía, que era un compañero que él ya Para quien no estaba... conozca, quien no nos conozca, el Hércules Club de Fútbol es un club de aquí, de la ciudad de Alicante, de los Ah, mejores de la ciudad de Alicante, aunque ahora no está en primera división, pero bueno, era ámbito deportivo, competitivo, club de fútbol. sí, 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 un nivel muy alto de entrenamiento, a nivel de exigencia deportiva. Es una de las caras más, una cara muy relevante, ¿no? De ese club en todo el país, pero bueno, sobre todo en Alicante. Y bueno, yo lo conocí a Alberto, a tu compañero y ahora ya amigo también. Y Alberto hacía una serie de cosas que a mí me descolocaba un poco. mm, por ejemplo, mover un dedo en una posición a uno de los jugadores. Yo digo, este chico, ¿qué está haciendo, no? Porque claro, uno tiene la percepción de la adaptación como esa parte intermedia, ¿no? Entre la fisioterapia, el ámbito deportivo. Entonces tiene es esa idea, ¿no? Es como el fisioterapeuta, el que te arregla los esguinces, y en realidad somos mucho más, igual que los adaptadores, somos mucho más que eso. Y bueno, al final, después con el tiempo, tanto Alberto como yo nos hemos desvinculado del club y bueno, él me propuso eh, hacer un primer curso de inicio de On Balance y yo encantado de comprobar cosas nuevas y a ver qué tal los resultados y bueno, y aquí estoy. Fantástico. Bueno, entras en el mundo de On Balance, ¿no? En la comunidad On Balance, empiezas a hacer formaciones, empiezas a ver este nuevo paradigma, ¿no? De mejorar un poco el funcionamiento del cuerpo y te metes de cabeza, te metes de cabeza. Como la mayoría nos pasa, quieres saber más. Es decir, sabes un poquito, empiezas a utilizar esos pequeños trucos, esas pequeñas técnicas en tus sesiones y cuéntanos un poco cómo te vas adentrando en esto. Bueno, para mí fue un cambio de paradigma, básicamente, un cambio de paradigma de todo lo que venía haciendo yo en fisioterapia, que si bien siempre he tenido buenos resultados, a medida que vas perfeccionando y profesionalizando un poco tu trabajo, eh, vas mejorando la calidad y vas mejorando la respuesta de cada uno de los pacientes, ¿no? Pero claro, eso es algo que también lo hemos hablado contigo. El tema de la fisioterapia, en el caso de, por ejemplo, cuando alguien te viene con una cervicalgia aguda, por ejemplo, lo que hace el fisioterapeuta es estar continuamente inhibiendo. Lo que hace es inhibir, relajar, 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 pero claro, no da estabilidad a esa relajación. Y entonces, eso es lo que encontré en On Balance, fue una de las cosas que me resultaron bastante curiosas y que con un método muy, muy, muy eh, básico en la forma de aplicación, a qué me refiero, que no necesitamos aparatología de 15 a 20 mil euros como muchas veces los fisioterapeutas tenemos que utilizar, sino que solamente con las manos, con conocer la anatomía palpatoria y con conocer el sistema nervioso central y periférico, cómo funciona, poder hacer cambios biomecánicos increíbles solamente con tocar un músculo específico del dedo gordo del pie o un músculo que mueve el dedo índice o el dedo pulgar. Y eso que te cambie todo otros parámetros en lugares totalmente diferentes de tu cuerpo, que a lo mejor por dolor no pueden ser movilizados. Porque, por ejemplo, si tenemos un dolor en la cadera, si yo me pongo a manipular la cadera, muchas veces hay tanta inflamación
que primero hay que bajar la inflamación para poder luego realizar técnicas de movilidad. Entonces, en este caso, a mí esto lo que me brindó es, en la misma sesión, poder aplicar mis tratamientos de fisioterapia, osteopatía, todas las técnicas que utilizo, punción seca, bueno, cosas de posturología y todo eso. Y una vez que finalizo, poder aplicar cosas de este método, el método en balance, que a mí al final eso me da una otra herramienta extra que me termina como de ayudar en englobar y cerrar toda la sesión con el paciente, porque antes como que lo dejaba un poco abierto, ¿no? O sea, el paciente se va bien, porque en realidad el paciente se va bien, se va mucho más relajado, mucho mejor, pero si además tú le vas combinando más cosas, al final esto es como una receta de una comida. Tú puedes hacer una receta chulísima con 4 productos, pero si tú a esos 4 productos además le pones 4 productos frescos y al final le pones 2 o 3 cositas más, pues el sabor de eso, la consistencia de esa comida va a ser mucho mejor y al final lo vas a saborear mejor. Y eso es lo que pasa también en una experiencia cuando uno pasa por el fisioterapeuta. La gente te dice, no, 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 yo no quiero ir al fisioterapeuta porque te deja reventado. Y a veces no es así. El otro día me vino una mujer que tenía un... venía inclusive hasta estresada porque era la primera vez que visitaba a un fisioterapeuta y yo le dije, escúchame una cosa, digo, tú relájate, que hay gente que no le quieren que le hagan osteopatía, por ejemplo, y no hace falta hacer osteopatía, se pueden utilizar otras herramientas. Entonces, esto es como una receta. Tú, si alguna vez te falta algo que no lo puedes aplicar, pues puedes utilizar otra herramienta. No, o sea, no siempre yo aplico el método en balance, no siempre aplico osteopatía, porque cada persona en cada proceso de la evolución de ese dolor, de esa dolencia, de lo que tenga, va a necesitar distintas cosas. Porque la persona que viene con un dolor muy fuerte. Eh, lo que necesita al principio es bajar esa inflamación y luego empezar a hacer otras cosas de movilidad y todo eso. Creo que Genial. ahora sí. La verdad es que genial. Digamos que la readaptación muscular es una herramienta muy potente que, que viene muy bien que la tengas en esa cajita donde tienes las distintas herramientas, ¿no? Porque en un momento dado la vas a usar, no es invasiva en el sentido de que al final estás haciendo unas activaciones de ciertos músculos que al final es lo más natural que hay, ¿no? Activar los músculos, mandar electricidad donde a lo mejor no mandas bien la electricidad. Y lo más bonito, creo yo, para un fisioterapeuta es descubrir esa herramienta como te pasó a ti, por eso ese cambio de paradigma, es decir, wow, esto estaba aquí, yo no lo conocía, lo tengo al alcance de mi mano, es decir, lo puedo usar en cualquier momento, no necesito aparatos, no necesito material y sobre todo si conoces bien cómo compensa el cuerpo y cómo se mueve, vas a poder ayudar mucho a una persona. Y en función de su momento de recuperación, la vas a poder usar más o menos, pero sabes que la tienes. Y sobre todo, Totalmente. creo que es una sensación de poder, ¿no? Decir, wow, es que ahora tengo mucha más capacidad que antes. Pero fíjate, hablaba ayer con Sí, Dani. Sí, perdona, dime. no, que sí, que es una herramienta súper interesante porque también te ayuda a diferenciarte de otros profesionales, ¿no? Porque a medida que vas teniendo herramientas diferentes, pues que a lo mejor no todos los profesionales conocen, pues ese otro punto a favor que uno tiene, ¿no? Que al final eso no deja de ser una competencia entre profesionales que todos tenemos que hacer lo mejor posible por nuestros pacientes y mientras más herramientas tengas, mejor. Eso es. Hay una cosa que tú has aprendido y has ido descubriendo en el tiempo. Ya llevas aplicando On Balance y en concreto la readaptación muscular con el método On Balance, ya llevas aplicándolo en tu clínica un tiempo. Y una cosa que tú hablabas ahora, que para una persona que empieza a estudiar fisioterapia o para una persona ajena a la fisioterapia, un entrenador, a lo mejor no lo termina de ver, ¿no? Me gustaría simplemente que lo desarrollaras un poco. Y es ese proceso en el que muchas veces a través de inhibir ciertos músculos que están hiperexcitados, consigues una relajación de la zona y la persona puede sentir, wow, es que tenía aquí una tensión y ahora tú, pues, de alguna forma, me la has aliviado. Pero es verdad que desde la fisioterapia se busca mucho el aliviar, el relajar, el inhibir. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Es decir, porque claro, estamos viendo una cara de la moneda que es, bueno, se ha producido una relajación. Pero ¿qué implicaciones puede tener esto si no se ve la otra cara de la moneda? Que es
que no se está generando esa búsqueda de equilibrar, de activar para el movimiento. ¿Qué puede ocurrir para una persona que no lo sepa? Explícalo un poquito. Bueno, en este caso lo que es una falta de estabilidad. El sistema al final tiene que tener una estabilidad, ¿no? Es como el estrés. Tenemos el estrés bueno, que es cuando te da una buena noticia, que dice, uy, te regalan un viaje, te vas de vacaciones y luego está el otro, el no haber aprobado un examen, el estar que te hayan echado el trabajo y tal. Entonces, al final es un equilibrio. Y nosotros fisioterapeutas estamos acostumbrados a relajar, relajar, relajar. Y entonces, de una manera con osteopatía, con nuestras técnicas, al final bajamos el tono muscular, bajamos esa actividad del sistema nervioso que está activando el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, para pasar al otro sistema que lo que hace es relajarte, bajar el tono muscular y deprimir el sistema nervioso central, que es uno de los objetivos que buscamos, porque en realidad ese objetivo los fisioterapeutas lo tenemos que buscar siempre. Pero claro, si ese sistema tú lo bajas y luego no lo equilibras un poco, ese sistema queda endeble, ese sistema queda con unos pilares muy, muy débiles y entonces, si bien a corto plazo y a mediano plazo está muy bien, pero lo que necesitamos buscar nosotros es, como lo que estábamos hablando recién, es conseguir un efecto a largo plazo para que eso también, ese sistema se mantenga y esté equilibrado. Porque es como te decía recién, lo que no es normal es que te venga una persona con un dolor en el hombro izquierdo y es diestra. Ayer me tocó una chica que es profesora y es diestra, pero le dolía del lado izquierdo. Entonces yo le detecté que tenía un problema en el pie contralateral y el problema venía del otro pie que le afectaba a este hombro. Entonces, claro, tenemos que saber enfocar dónde va. Entonces, bueno, me he liado con una pregunta que me habías hecho, no sé Sí, si sí, ya, sí, pero perdón. lo estás explicando muy bien, claro. Al final lo que buscáis, tanto los profesionales Ah, sanitarios como osteopatía, como al final es que la persona poco a poco vaya teniendo un sistema más fuerte, más estable, que que con el tiempo tolere mejor el estrés que le va llegando, ¿no? Porque al final el estrés, tanto psicológico como físico, los retos del día a día, el moverte, el subir un escalón, el bajar, e incluso el entrenar, no deja de ser un reto, ¿no? Es algo que está intentando desestabilizar tu cuerpo y que en esos ataques de desestabilización tú consigues adaptaciones. Mejoras el tono, claro, mejoras la postura, mejoras tu forma. Pero claro, todo eso si lo gestionas bien. Si a nivel interno tu musculatura no es capaz de sostener todo eso o de gestionar eso, vienen como digo yo, las bombillitas rojas, ¿no? El danger, peligro, porque el claro. sistema se lo va a tomar como una amenaza, tu postura va a empezar a cambiar de forma muy caótica y ahí es donde se dan los microtraumatismos que con el tiempo generan inflamación. Entonces, claro, un fisioterapeuta entiendo si es vocacional o si realmente se involucra con la persona, doy por 100% por hecho que tú lo haces porque te conozco en persona, eh, si hay un interés porque la persona mejore, lo que tú quieres es que ese sistema cada vez tolere mejor el estrés, es decir, que esté más fuerte, que esté más estable y en esa búsqueda la relajación y la inhibición no van en ese camino, es un camino más de, oye, vamos a apagar ahora este fuego, porque este fuego hay que apagarlo, porque si no al final no duermes bien, te va a afectar en tu día a día, pero una vez lo apagamos, ¿qué hacemos? Ya está el trabajo hecho o ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Ahí vendría la pregunta, ¿no? Claro. Claro, ahí es cuando metemos al método en balance. Ahí es cuando buscamos la activación, porque si te viene alguien con una dorsalgia, un dolor en la espalda bastante importante, te das cuenta que los músculos están hipertónicos, pero no están activos, están como adormecidos, están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que bajar ese tono muscular, pero luego hay que darle una especie de activación a la zona de la espalda. ¿Para qué? Porque si no, vamos a seguir en esa forma de chepa que tenemos, que se nos va hacia adelante, porque relajamos la parte posterior, pero no la activamos, no la estilizamos, no buscamos el equilibrio. Y entonces ahí es donde yo he visto un cambio muy, muy, muy positivo y muy drástico a la hora de tratar con los pacientes, ¿no? Porque además también tiene una cualidad muy, muy chula el método, que es capaz de desbloquear una cadera solamente moviendo un dedo o moviendo algún músculo, activando un músculo,
con la activación de un músculo podemos desbloquear una cadena y darle la movilidad que nos faltaba cuando empezamos la sesión. Entonces, en la primera sesión conseguimos relajación, pero a su vez también conseguimos un aumento de la flexibilidad y un aumento de la estabilidad. Y eso para nosotros es increíblemente positivo, porque si no tenemos el entendimiento del paciente, no tenemos el entendimiento de lo que queremos conseguir también. Esa es otra cosa. Porque, vale, a mí me viene una persona que viene con una contractura gravísima y en el momento le trato el síntoma. Si le puedo aplicar un poquito del método Balance, se lo aplico porque le va a dar un poquito más de estabilidad y le va a dar más equilibrio. Pero al final es un tratamiento a largo plazo. Al principio tenés que empezar, por ejemplo, con una sesión en la semana, luego a la otra semana, luego si el paciente va bien, lo cito a las 2, 3 semanas posteriores, va a depender hasta que llega un momento que el paciente no tiene dolor y ahí es cuando ya meto al método On Balance ya directamente con una revisión cada tanto para que el paciente se estable y si vuelve a tener algún episodio de dolor o algún episodio de desequilibrio, que ese episodio sea lo menor molesto posible y que lo pueda pasar de la mejor manera. Que al final ese es el objetivo que tenemos, porque ese es para mí, como profesional, desde mi punto de vista, para mí lo mejor que puedo tener. Arreglar el problema de un paciente lo antes posible y de la mejor manera posible. Y luego hacerle entender que necesita una estabilidad cada tanto, es como si un deporte. Si tú trabajas 8 o 10 horas por día en el ordenador, es que necesitas sí o sí hacer una actividad física, cualquiera, la que te sea mejor para ti, pero la tienes que tener. Entonces, el problema está ahí, en que si nosotros no sabemos entender como profesionales que el paciente tiene que tener luego un cambio de hábito, al final va a ser mucho más complejo para nosotros y para esa misma persona. Y yo creo que la clave está en que, de alguna forma, desde el punto de vista de la fisioterapia, se está desde, desde el abordaje del cuerpo, desde la manipulación, ya sea con tecnología, con máquinas, con manos, se está haciendo una incidencia pues en esa, ¿no? En ese, bueno, pues aquí hay un fuego, este fuego, ya sea por inflamación, por mil historias, te está generando una incapacidad de vivir con calidad de vida, ¿no? Tener una calidad de vida mínima, pero una vez que abordamos eso, tenemos que ver, aportar soluciones. Es decir, bueno, vamos a ver cómo hemos llegado aquí, cuáles son los caminos que te han llevado aquí y vamos a intentar solucionarlo. Y entonces ahí On Balance te da la oportunidad de valorar cómo se mueve la persona a través del centro del cuerpo y lo más bonito es que ves en qué puntos la persona no es capaz de moverse bien. Es decir, en qué puntos, en ciertos movimientos concretos, hay una cadena muscular o varias que no están coordinándose bien. Entonces, mi pregunta con esto es, a mí me ha llegado infinidad de gente a lo largo de mis años como entrenador también, infinidad de personas, de fisioterapeutas que yo no conocía y que un poco le decían a ojo, tienes que hacer esto. Dile a tu entrenador, que no lo conozco, pero que trabaje mucho el remo o que trabaje mucho. Entonces, claro, me parece, siempre me ha parecido como una falta de rigor, una falta de, ¿no? De ir un poco a ciegas, ¿no? De decir, oye, ¿qué tipo de valoración te han hecho? Porque si tú le dices, no, es que me molesta un poco, tengo una contractura en esta escápula, y el fisio un poco a ojo te dice, no, no, remo, remo, haz mucho remo, que te fortalezca todo esto. No sé ni lo que estás haciendo con este entrenador, pero tú esto. Entonces, ¿qué te aporta un balance a la hora de, incluso sin conocer a un entrenador o a entrenadora, decir, oye, mira, te voy a prescribir esto, transmítele un poco este informe o este... ¿Qué te aporta un balance de cara a poder prescribir ejercicio físico a un paciente? Aunque tú no seas especialista de ejercicio físico, pero ¿qué te aporta? Bueno, a mí me aporta sobre todo un entendimiento mayor de cómo realizar ese ejercicio físico, porque el ejercicio físico muchas veces decimos, bueno, un ejercicio excéntrico, que para que no sepa, un ejercicio excéntrico es cuando la musculatura está contraída y sigue contrayéndose, pero de manera paulatina, alargándose, ¿no? Eh, entonces, claro, si tú le dices a un paciente, hazlo de tal manera o de tal manera, o lo prescribes, eh, tienes que conocer exactamente qué es lo que quieres conseguir. Eso es. O contactar a un profesional, como es nuestro caso, y al final tenemos interrelación profesional también por esto mismo,
encontrar un profesional que hable el mismo código, el mismo idioma, porque muchas veces pasa, ¿no? Nos pasa a nosotros con los médicos, que el médico viene y te dice, hay que hacer tal cosa, y yo, a veces no es así. Entonces, tenemos que tener un poco de conocimiento también de lo que hace el otro, el que está al lado y a quién se lo vas a derivar. Y entonces entender un poco cómo trabaja la otra persona, pero también decirle, oye, pero si lo vas a hacer como esto es un método que tú a lo mejor tú no conoces o te especializas en este método y trabajamos juntos, con un fisio, con un redactador que puedan trabajar conjuntamente, o explicarle tanto al paciente como al otro profesional de la manera que se tiene que hacer ese ejercicio porque tiene unas cualidades muy específicas, que trabaja sobre todo en contracción máxima del músculo, ¿no? No en contracción máxima, sino en el rango articular máximo, desde ahí. Entonces, es una forma muy diferente de la visión que se tiene de la redactación. Porque te vuelvo a decir, los fisioterapeutas pensamos en los redactadores, lo que hacen es un traspaso de la fisioterapia a la actividad vida normal o deportiva. Entonces, ahí, claro, ahí hay mucho por aprender para nosotros como fisioterapeutas, que yo por suerte ya lo he aprendido, pero lo mismo nos pasa a otros profesionales, ¿no? A los redactadores con el fisioterapeuta, a los médicos con oficio, a los oficios con los médicos. O sea, todos tenemos que aprender y tenemos que al final trabajar de manera conjunta, sobre todo porque con la mejora del paciente, porque quien se tiene que llevar todos los regalos es el paciente y quien te va a terminar recomendando en un futuro va a ser esa persona, Eso no va a es. ser otra persona, va a ser la persona que te ha visto y que ha visto los resultados que has podido lograr a lo mejor en una, dos o tres sesiones. Una cosa, Rodrigo, con respecto a esto, ¿podríamos decir entonces que un fisioterapeuta que aprenda el método en balance, sepa aplicarlo y empiece a entender el cuerpo, el movimiento del cuerpo de una forma más global, ¿no? Todas esas relaciones que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo, los pies y la parte de arriba, ¿no? Podríamos decir entonces que podría afinar un poco más y prescribir, incluso aunque el entrenador al que derive, imagínate que tú trabajas codo con codo con un entrenador que no tiene ni idea de un balance, que va muy justito de conocimientos biomecánicos y anatómicos, ¿no? Pero imagínate que incluso en ese caso tú podrías prescribir un tipo de ejercicio o darle más valor a unas zonas del cuerpo que otras, conociendo un poco, valorando a la persona. ¿Qué te quiero decir? Que a lo mejor le Obviamente, puedes decir a la claro, persona, mira, trabájale más ejercicios de impulso, todo lo que sea agrandarse, porque le he encontrado un déficit aquí, 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 le he trabajado esto, esto y esto, y simplemente tú dale un poco más énfasis a este tipo de ejercicios que a lo mejor en los de hacerte pequeño, ¿no? En los de amortiguación. Algo así, es decir, podrías prescribir de una forma mucho más concreta y más en lo que necesita la persona. totalmente, claro, claro que sí, porque te ayuda también a entender un poco el concepto. Al final es como la osteopatía, ¿no? Un fisioterapeuta empieza a estudiar la carrera y no sabe lo que es la osteopatía hasta que la estudia, o no sabe lo que es la EPI o la ENDIVA hasta que conoce y desarrolla un poco cada, en este caso la tecnología, pero cuando tú tienes un método que lo utiliza a nivel manual, pues mientras más lo conozcas, mejor vas a poder aplicarlo. Entonces un fisioterapeuta que aunque sea tenga conocimientos mínimos del método, le va a ayudar un montón. O sea, mientras más conocimientos tenga, mucho mejor, porque al final es como todo. Los métodos, mientras mejor los conozcas, te dan más cantidad de herramientas para poder llegar a unos resultados realmente excelentes, porque no es por nada, pero puedo decir que ahora, gracias al método, estoy teniendo unos resultados que me han subido a lo mejor un 10-20% más de mejoría de lo mejor lo que tenía antes. Muy bien. Eso es muy importante, que también veas cómo tu inversión a todos los niveles, ¿eh? No hablo solo económica, sino tu inversión en tiempo, en esfuerzo, en energía, en dedicarle, en poner el foco ahí, cómo va dando sus frutos. La verdad es que es muy bonito. Yo cuando hablo con alumnos, ayer estuve con Dani Pino, que él, bueno, viene del mundo del ejercicio físico y tal, pero me decía eso, ¿no? Que es muy bonito cuando tú ya tienes la seguridad, te llega un paciente, un cliente, y haciéndole 4 valoraciones y viendo un poco con los test de estabilidad, dices, ya sé por dónde ir, venga, vamos por aquí. Entonces, te da muchísima seguridad porque poco a poco vas teniendo más herramientas que puedes ir adaptando. Yo tengo una pregunta para ti muy interesante
Porque un fisio que nos pueda estar pensando, piensa que, por ejemplo, el curso que se nos viene ahora es súper chulo, de verdad, estoy muy ilusionado, es el curso de los estiramientos, ¿no? Nosotros hemos hecho el webinar sobre la flexibilidad no existe y ahora vamos a hacer un cursito de 5 clases muy interesante sobre los estiramientos, ¿no? Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que tú en tus sesiones estiras poco con los pacientes, ¿vale? ¿Por qué crees que ahora se estira tan poco? Es decir, porque al final la gente que estáis muy en contacto con esos trabajos, como es tu caso, esas profesiones en las que necesitáis encontrar resultados, porque si no al final la gente, si en una sesión o dos no nota cambios, ¿qué hace la gente? Pues al final dice, oye, mira, Rodrigo, eres súper profesional, tu trato exquisito, pero es que no mejoro nada, ¿no? Tú necesitas que la gente sienta cambios. Podemos decir que en estas profesiones donde tenéis esa necesidad imperiosa de decir, oye, necesito que la gente se sienta mejor desde la primera sesión para que ya ganarme su confianza y ya pues ir haciendo un abordaje un poco más paulatino, ¿no? ¿Por qué no estiras en el 100% de los casos, Rodrigo? ¿Por qué no te dices, bueno, pues si estirar es tan bueno, nos han dicho que es tan bueno, yo estiro, estiro, estiro como un loco? ¿Por qué no lo haces? Bueno, por el tema de la inhibición, porque en realidad estás inhibiendo, estás dando flexibilidad, o sea, estás dando una especie de alargamiento al músculo, pero no le das estabilidad. Eso yo a veces sí lo hago, pero lo hago previo a luego aplicar el método en balance. Entonces, hay un método que es FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, donde en algunos casos, cuando hay un acortamiento bastante grande a nivel de isquiotibiales, a nivel de otras cadenas musculares, pues lo utilizo, pero lo utilizo en la primera fase del tratamiento. Y luego, y además no lo aplico de manera tampoco tan exagerada. Y luego lo que hago es estabilizarlo con el método balance porque también puedo aprovechar el mismo método también para estirar ese músculo, pero sin que pierda esa estabilidad, que es lo que más me interesa a mí. Por eso, en realidad, el estiramiento está bien, pero muy medido. En la primera fase, a veces yo lo aplico, no siempre, a veces en la primera fase de la sesión, pero cuando terminamos la sesión, yo siempre aplico parte del método on balance para darle esa estabilidad y para darle ese equilibrio que la persona, si no lo hacemos, se va a ir inestable. Entonces se va a ir sin dolor, pero el sistema, como hablábamos antes, al final sigue estando fuera de sí. No Sí, está equilibrado. sí, es No un sé si la poco, pregunta iba por ahí, creo que sí, ¿no? sí, sí, totalmente, porque en muchísimos deportes ya de alto rendimiento se ha visto que estirar de forma tradicional aumenta el riesgo de lesiones, incluso el número de lesiones, hay un impacto negativo. Y claro, al final en el alto rendimiento o en trabajos como el tuyo, en los que necesitas realmente que la persona note un cambio en su calidad de vida, no que se vaya de la sesión relajado, porque que se vaya de la sesión relajado, pero a los 2 días está igual, pues la persona al final relaciona, ¿no? Wow, sí, salí muy relajado de la sesión con Rodrigo, pero es que estoy igual o peor. Entonces, Sí, es muy bonito esa relación que tú haces en la que utilizas una serie de herramientas previas para inhibir, para relajar, para predisponer al cuerpo a, ¿no? Oye, venga, vamos a calmarnos para que, pero luego siempre buscando ese camino hacia la estabilidad, que no sería otra cosa que una movilidad activa, ¿no? Una conexión que la persona cuando quiera reclutar ciertos músculos en ciertas posiciones sea capaz de mandar la electricidad, ¿no? Y eso lo cambia todo, porque al final cuando esa persona vaya a entrenar, vaya a estar X horas sentado y tiene que, como tú bien decías, ¿no? Poder activar de forma involuntaria toda su musculatura erectora de la espalda. Pues claro, no es lo mismo que tú estés así y tu musculatura esté conectada que hagas esto, a que estés así. claro, Entonces, claro, exactamente. eh, es clave. Es clave. Muchos fisioterapeutas, es verdad que siguen estirando y siguen generando inhibiciones sin tener en cuenta la otra cara de la moneda, que es la estabilidad. Siguen intentando relajar un músculo que está muy excitado sin ver un poco el porqué, sin buscar el porqué de esa sobreexcitación. Y es cuando te das cuenta que dices, bueno, vale, estás haciendo solo una parte, que es muy importante, pero si luego esa persona inhibida se pone a entrenar, se pone a hacer X cosas en su día a día, es que puede acabar peor, porque va sin, va por decirlo así,
con un vacío neurológico, ¿no? Hay ciertos movimientos en su cuerpo que están en el limbo, no, su cerebro no los tiene bien asimilados y hay más predisposición incluso de hacerse daño, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Hay que dar estabilidad al sistema. Eso es algo que me parece fundamental. En este momento de la evolución de la medicina, donde hay muchos conceptos que ya van cambiando desde el área de la alimentación, el área de la biomecánica, el área de la fisioterapia, pues yo creo que hay que pensar de manera más holística y empezar a trabajar de una manera más conjunta sobre la persona y de manera también interprofesional, porque es fundamental. Eso es. Veo muchas veces que también hay mucho egoísmo profesional en muchos ambientes y eso al final no es bueno ni para uno mismo ni para el paciente. Totalmente. Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Yo creo que tu testimonio para esos alumnos de fisioterapia, para esa persona que ha terminado su carrera de fisioterapia y dice, quiero seguir teniendo más herramientas, eh, creo que es un testimonio muy válido porque eres una persona, primero, que tiene tu clínica, ¿no? Se tiene su clínica, está a gusto con lo que hace, eres coherente, ¿no? Con tu forma de pensar, es decir, estás aplicando en función a tus creencias, ¿no? Y es que al final lo que hay que hacer es que la gente funcione mejor, a intentar acortar su tiempo de recuperación y, y nada, yo creo que la gente que se pone en tus manos tiene mucha suerte, yo ya te lo he dicho más de una vez, porque yo llevo años en el mundo del entrenamiento y me siento afortunado personalmente, te lo digo de verdad, de poder contar con un fisioterapeuta de confianza que primero, en lo personal, es buena gente y honesto, ahora ya Me amigo, vas pero a hacer, bueno, eh, me vas no, a pero hacer poner todo rojo. es verdad, porque al No, final bueno, estás yo pienso, derivando también no solo a un profesional, sino a una persona. Entonces, sé que primero el trato humano lo llevas muy bien con el paciente, que al final estamos trabajando con personas y creo que es importante ese abordaje, decir, aquí estoy contigo, vamos juntos en esto. Y segundo, me gusta mucho el poder contar con un compañero en el que ya empezamos a hablar un mismo idioma y entonces pues las derivaciones pues, son mucho más enriquecedoras, ¿no? Porque al final ya no vamos tan a ciegas, sino yo sé un poco tu modus operandi, tú sabes el mío, y se generan sinergias muy buenas y creo que al final el que se siente beneficiado, creo yo, es en la persona, que es lo que queremos, ¿no? Que hable bien, que se sienta bien y entonces en ese sentido, enhorabuena y sobre todo también agradecerte este ratito porque creo que tu testimonio puede valer, ¿no? Para esa persona que diga, wow, si a Rodrigo le ha valido la vena y está contento, pues oye, voy a tirar a ver qué pasa con estos chicos de On Balance y voy a descubrir un mundo nuevo, como tú dices, ¿no? Te ha cambiado el paradigma. sí, sí, así es, así es. Bueno, y pienso lo mismo de ti. O sea, no te voy a pegar tal rollo porque, pero bueno, siempre hay que rodearse de buenos profesionales y si luego hay acercamiento, empatía y amistad, mejor todavía. Pero bueno, Eso. lo principal es siempre, el primer objetivo es el paciente, la persona que tenemos delante que luego también pueda ir, por ejemplo, que pacientes míos que te vayan a ver a ti y luego me digan, wow, mira Alejandro, hizo unas sesiones buenísimas de adaptación, entrenamiento y que a ti te pase lo mismo conmigo. Entonces, ese es realmente lo bonito de poder encontrar gente que a veces es bastante difícil. A mí yo me he Muy encontrado difícil. con muchos problemas, mucha reticencia en, en otros profesionales, porque, pues bueno, hay mucho egoísmo, mucha tontería, pero bueno, pasa en todos los ambientes, con todas las profesiones. Por eso es bueno encontrar gente cercana con la que uno pueda trabajar y derivar. Sí, sobre todo con la mente abierta a decir, mi herramienta no es la única, como tú bien decías, voy a nutrirme de diferentes herramientas y voy a ver en qué contextos me van mejor. Pero para eso tienes que tener la Claro. mente abierta. Tú sabes que te habrá pasado alguna vez que le empiezas a hablar a algún compañero de la redactación y te pone así caras. A mí me ha pasado con fisioterapeutas también porque no entienden muy bien cómo estás aplicando lo que estás haciendo y entonces hay un no de entrada, ¿no? Entonces yo os diría
a esas personas que tenéis un poco de dudas acerca de qué es esto de la ratación, porque vais a oír que esto es muy potente. Esto te va a llegar a través de Rodrigo, a través, cada vez hay más fisioterapeutas que se forman con nosotros y esto va a ir a más. Pero cuando te llegue esto, estos testimonios como Rodrigo, simplemente lo que os pido a esas personas que estéis así un poco dubitativas es, oye, voy a acercarme a estos chicos, voy a escuchar qué me dicen y ya, con más información, entonces ya decido. Pero no te cierres en banda porque la fisioterapia tiene muchísimas cosas positivas, ha hecho muy bien por mucha gente y sigue haciéndolo, pero creo que complementando con esa parte funcional, que seáis expertos en la parte funcional, como ahora es Rodrigo, que se ha hecho un verdadero fenómeno en ese punto y ahora entiende más cómo funciona el sistema muscular en el cuerpo y las relaciones que hay, creo que con eso te haces mejor profesional, mejor aún. Entonces, claro, todo lo que sea crecer, pues no te cierres la puerta a eso, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Hay Muy bien, que, Rodrigo, hay que pues abrir la macho, no mente. te quito más tiempo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias y Nada, nos a ti, vemos el Alejandro, como martes. siempre. Como siempre. A entrenar.